Hablamos a continuación de la constitucionalización del derecho del trabajo. ¿Qué relevancia tiene el hecho de que los principios y normas laborales alcancen protección a nivel constitucional? Ha de dejarse de manifiesto que esta circunstancia es sumamente relevante para la normalización del derecho del trabajo, la extensión del mismo y el reconocimiento de los derechos laborales básicos a todos los niveles. Hay que reseñar que la constitucionalización del derecho laboral surge como consecuencia de la generalización del sistema de producción industrial en el siglo XIX y ante la falta de regulación normativa, las consecuencias de las agitaciones obreras que dan lugar a la cuestión social obrera y que generan las primeras normas dedicadas a regular las condiciones de trabajo. No obstante, la generalización de la normativa laboral se consolidará a partir de la aparición en el último tercio del siglo XIX de los movimientos obreros con carácter internacional. Más adelante ya, con el inicio del siglo XX, se procede a la consolidación del derecho del trabajo en los diferentes países. La normativa laboral, en buena parte, deriva de la acción internacional. Es difícilmente concebible que las normas laborales se hayan podido extender y consolidar sin la aparición de organizaciones internacionales que promulgaran su expansión de forma simultánea. Las fuentes de las que se recoge esta extensión del derecho al trabajo parten de la negociación entre Estados soberanos, consolidada a través de tratados bilaterales o multilaterales, especialmente a partir de organizaciones e instituciones de carácter internacional. La gran precursora, sin duda, de esta extensión de la norma laboral es la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en día, de forma específica en nuestro ámbito de influencia, el Consejo de Europa y la Unión Europea son ámbitos donde también se están desarrollando iniciativas de carácter laboral. En cuanto a las normas internacionales, hemos reseñado que la más relevante con diferencia es la Organización Internacional del Trabajo. A ella se le debe, sin duda, el reconocimiento de los derechos básicos del derecho del trabajo, esto es la reducción de la jornada, la implantación del descanso semanal y del descanso anual, la aparición de las pagas extraordinarias, etc. También se le debe el establecimiento de unos estándares mínimos para las condiciones de trabajo. Una vez que se verifica que el arrendamiento de servicios no es útil ni hábil para poder desarrollar la relación de trabajo, a partir de aquí el intervencionismo estatal va a propiciar que se fijen unos estándares mínimos por debajo de los cuales no cabe el desarrollo de relaciones laborales. Hoy el derecho de la Unión Europea aparece como una fuente asidua e incisiva de aprobación de normas, también en materia social, y proporciona directrices con vista a la armonización de los ordenamientos nacionales y de la aplicación de normas de aplicación directa en materia en las que la comunidad tiene competencia. En cuanto a las normas internacionales, los tratados y convenios entre Estados alcanzan menos relevancia que estas normas precitadas. Suelen limitarse a problemas coyunturales, si bien albergan una importancia muy relevante de cara al flujo de trabajadores que se produce entre países. Obviamente, si no se ofreciera una protección
a los trabajadores que se desplazan, negociada entre los estados, seguramente la situación de desprotección sería mayor y eso dificultaría de forma seria la verificación de los movimientos migratorios. Suelen celebrarse para el reconocimiento o el mantenimiento, normalmente en términos de reciprocidad, es decir, un país reconoce a los ciudadanos de un tercer país una serie de derechos cuando de forma recíproca ese país reconoce derechos asimilables a los nacionales del país contrario. Todo ello, obviamente, en materia laboral, en materia de reconocimiento de derechos, en un plano de igualdad y también en seguridad social, dado que desde esta perspectiva entran en juego pues, los derechos de cotización y la generación de prestaciones de todo tipo, ya sea de incapacidad, ya sea de desempleo o de jubilación. En cuanto a las normas internacionales, es relevante apreciar cómo en nuestra Constitución aparecen los tratados internacionales en el artículo 93 y siguiente, y cómo se observa que para que precisan determinadas condiciones para su válida celebración. Suele establecerse que formarán parte del ordenamiento jurídico español, es decir, vincularan directamente en nuestro país desde el momento en que se publiquen de forma oficial, a través de los boletines correspondientes. Sus disposiciones solo pueden ser, una vez aprobadas, derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista por los propios tratados o por el propio derecho internacional. El artículo 1.5 del Código Civil destaca que las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en nuestro país una vez que se haya verificado la publicación oficial en forma íntegra en nuestro país. Hay que hacer mención a las primeras constituciones, cómo surgen como consecuencia de las revoluciones liberales burguesas, destacándose que la burguesía pasa a ocupar el poder que en forma precedente venía ocupado por el absolutismo monárquico, y es en ese momento, siglo XIX, cuando en esas primeras constituciones se atribuye el poder no a un único soberano que transmite esa facultad por vía de herencia, sino al pueblo. La soberanía reside en el pueblo. De esta manera, las primeras constituciones del siglo XIX, cuyo perfil era claramente liberal, pasan a proclamar los derechos y deberes del individuo, pero sin ninguna referencia a derechos de tipo laboral o económico. Como excepción, probablemente se podría reseñar de forma anecdótica la Constitución francesa de 1848, que consideraba de forma explícita el trabajo como una de las bases de la República, garantizando su libertad y tutela. Sin embargo, esta tendencia, es decir, la extensión y la integración de los derechos laborales en la norma básica, en la Constitución, no se produce sino a partir de la Primera Guerra Mundial. No obstante, en el paso intermedio se procede a ir a aprobar el derecho de asociación, a cuyo amparo van a poder surgir y inscribirse de forma lícita los sindicatos. De manera que se va a proceder a reconocer el derecho de asociación, si bien en los primeros momentos eso se produce con limitaciones y supeditando ese tipo de finalidad asociativa a los principios a los principios liberales que en ese momento predominan y que no facilitan exactamente la apertura de derechos a favor de los trabajadores.
A partir de ahí se procede a la proclamación del principio de libertad y, como consecuencia, la libertad de trabajo y del régimen de igualdad de todas las personas frente a todas las personas trabajadoras ante cualquier vínculo contractual laboral. Tras la Primera Guerra Mundial se produce una aparición por primera vez de los derechos laborales integrados dentro de las constituciones, lo cual va a facilitar un mayor respeto, un mayor desarrollo y una integración sistematizada en los ordenamientos nacionales. La primera constitución en la que se integran los derechos laborales es la Constitución Mexicana de Querétaro del año 1917 y parte de la iniciativa de un investigador mexicano que se desplaza a Europa en el año precedente, cuando comienza a elaborarse el Tratado de Paz de la Primera Guerra Mundial. Esta Constitución contiene no solamente principios generales, como aquel que se refiere a la libertad de trabajo, derecho del hombre de elegir de modo libre su profesión, sino que establece normas sobre jornada y otras sobre salario muy semejantes a las que suelen contener las leyes del contrato de trabajo. Reconoce la libertad de sindicación, que se identifica con las constituciones de corte democrática, así como el derecho de huelga, normas sobre colocación obrera, que implican la intervención del Estado en la gestión del desempleo, así como algunas materias de seguros sociales en las que se ofrecen coberturas de seguridad social a los trabajadores. Inmediatamente a continuación aparece la Constitución alemana de Weimar, del año 1919, que ofrece un influjo expansivo en el resto de las constituciones de la posguerra. Se trata de una respuesta a la crisis del liberalismo. Consagra la necesidad de garantizar una vida digna, la protección de la familia, la posibilidad de socializar las empresas por causa de interés general, priorizando el interés estatal, y también la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, la protección del trabajo, la libertad de asociación y una serie de protecciones específicas frente a situaciones de necesidad de los trabajadores. Hemos de recordar que escasas décadas antes, von Bismarck fue el canciller alemán que tuvo la iniciativa de desarrollar estas primeras prestaciones de seguridad social para de esa manera intentar acallar desde un punto de vista conservador las cada vez más frecuentes y violentas respuestas obreras frente a las situaciones de miseria y de explotación. También se considera que el trabajo es considerado como un factor esencial en la vida económica del país que merece protección. De otro lado tenemos más adelante la Constitución soviética del año 36. Esta Constitución es eminentemente laboral y refleja que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas constituye un Estado socialista de obreros y campesinos. Es una traducción de la dictadura del proletariado y básicamente lo que sitúa a los trabajadores en pie de igualdad, intentando asumir el papel de que han pasado a ser los propietarios de los medios de producción. Y, por otra parte, ello no quita pues, que también se manifieste como obligación el hecho de que cualquier ciudadano que resulte apto para el trabajo tiene el deber y la obligación de trabajar. De manera que se establece que aquel que no trabaja pues, carece del derecho, no tiene derecho a comer, siempre que se encuentre en esas condiciones de actitud. Por otra parte, la Constitución republicana del año 1931
en nuestro país supone el ejemplo pionero en nuestro país de constitucionalización de los derechos laborales. España es una república de trabajadores de todas las clases que se organiza en régimen de libertad y de justicia. Se establecen un conjunto de derechos sociales de la ciudadanía y obliga al poder político, al poder público, a programar y formar una política y un derecho social protector del trabajo, siguiendo la línea que había avanzado unos años antes la Constitución alemana de Weimar. No obstante, sabemos que en estos años un movimiento que se prodiga en Europa es el cartismo social autoritario. Las dictaduras de corte fascista se extienden en varios países y suponen una respuesta autoritaria a la cuestión social. Las cartas otorgan unilateralmente al Estado, a diferencia de la Constitución que deriva de la soberanía popular. Las leyes, en este caso, al tener un valor programático, no reconocen derechos subjetivos de tipo individual, no hay derecho a la negociación colectiva, no hay derecho a la sindicación y tampoco hay derecho a la huelga. Suponen un rechazo frontal a la democracia y al principio de libertad individual. Entre ellas pues, se destacan las constituciones propias del fascismo italiano del año 1927 y el salazarismo portugués del año 34, que surge con una notoria influencia del régimen aludido. En lo que se refiere a nuestro país, la Constitución en la actualidad es la ley suprema para el conjunto del ordenamiento jurídico, incluido también de forma precisa el laboral. Se basa en el principio de soberanía popular y la aprobación y eventual modificación de algunos de los capítulos que la integran precisan de un proceso especial que corresponde al Parlamento y se destaca que todos los poderes públicos quedan sometidos y vinculados por la Constitución española. De ello deriva que el reconocimiento de los derechos laborales tenga una particular relevancia en la medida en que quedan consagrados como derechos que forman parte esencial del Estado social y democrático de derecho. Las leyes contrarias a la Constitución, por otra parte, pueden ser objeto de recurso o cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se erige como el tribunal que va a garantizar la interpretación correcta y adecuada de los contenidos que incorpora la Constitución, de manera que se han de preservar los mismos, evitando que se introduzcan normas que puedan ser contrarias a esos principios que incorpora la Constitución. De ese modo, los reglamentos contrarios pueden ser declarados nulos por los tribunales ordinarios, que además tienen el mandato de no aplicarlos, cuando quede claro que no respetan los principios incorporados en la Constitución. De ese modo, todas las normas han de interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales. La inclusión de los derechos laborales en la Constitución implica la consagración de un papel equilibrador o compensador del Estado, en esa situación de desequilibrio de partida que existe entre la empresa, que tiene una posición de privilegio, y los trabajadores. La Constitución establece los principios básicos reconociendo derechos y libertades de los ciudadanos. Algunos son típicamente laborales, como puede ser la libertad sindical, la huelga o la negociación colectiva, e identifican de forma clara el carácter social y democrático de nuestro
de nuestro Estado. Fijan, en cualquier caso, el marco general en el que deben ser aprobadas las leyes. En cuanto a los principios básicos del sistema económico, contemplados en el rango comprendido entre los artículos 39 a 52 de la Constitución, aparece de forma significativa el derecho al trabajo, que va a ser desarrollado por el Estatuto de los Trabajadores, el derecho a la libertad profesional, a poner en marcha cualquier tipo de empresa o actividad que se encuentre dentro de los márgenes de la legalidad, el derecho de libertad de empresa y de política social y económica. Corresponderá al Estado promover el pleno empleo, garantizar la seguridad en el trabajo, fijar los tiempos de descanso, etc. Todo este conglomerado de derechos aparecen recogidos de forma explícita en la Constitución, que es la norma máxima. Para las relaciones de trabajo, la Constitución prevé además la aprobación de diversas leyes, en primer término con carácter general, un estatuto de los trabajadores que aparece contemplado en el artículo 35, párrafo segundo, que figurará como ley básica en este ámbito, si bien el mismo tendrá el rango de ley ordinaria. La Constitución española comparte el sistema de fuentes del derecho del derecho de las restantes disciplinas. Quiere decirse pues que el derecho del trabajo pues respeta, tiene como norma máxima, obviamente, la Constitución, que está en la cúspide de la pirámide legislativa, y a partir de ahí va a quedar obligado a seguir observando el principio de jerarquía dentro de este ámbito. El reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes aparece personificada en los agentes que, ocupando de esa manera la fuerza material, y se manifiesta en los convenios colectivos, que son las normas profesionales que van a actuar a la hora de regular las relaciones laborales, incorporando la negociación como sistema de autorrector por parte de los representantes de los trabajadores y de los empresarios. El principio de jerarquía normativa, que aparece recogido explícitamente en el artículo 9 de la Constitución española, articula el conjunto del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho. Como se ve en la pirámide que se refleja, la conocida como pirámide de Kelsen, la Constitución está en la cúspide de la pirámide normativa. Por debajo estarían las leyes y tratados internacionales, y por debajo de estos los reglamentos que desarrollan las leyes. Cada fuente de derecho pues tiene un rango diferenciado y ha de someterse a los principios, normas y criterios que aparecen en las normas que jerárquicamente se sitúan por encima. A partir de aquí dejamos para la próxima ocasión el desarrollo específico de los diferentes tipos de derechos laborales en función del rango y del nivel que ocupan dentro de la máxima norma constitucional. Acabamos, por tanto, nuestra intervención en este punto.